Bienvenidos a nuestra cita semanal con Una vida saludable. Hace una semana iniciamos nuestra discusión acerca de la enfermedad cerebrovascular. Tuvimos la oportunidad de hablar de los síntomas de un ataque cerebral. Hablamos de los tipos de ataque cerebral, como es el isquémico o cuando hay un coágulo, o el hemorrágico cuando hay un sangrado en el cerebro. Hablamos también de cuáles son los factores de riesgo y cómo los podemos controlar. Presión arterial elevada, diabetes o hiperglicemia, el fumar cigarrillos, la obesidad, la fibrilación auricular y otras arritmias cardíacas. Y también hablamos de un concepto que debemos todos recordar. El tiempo es cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un ataque cerebral es una urgencia médica. Hay que llamar al 911, hay que ir al hospital cuanto antes, porque hay tratamientos específicos que en el caso de un coágulo pueden disolver el coágulo o en el caso de una hemorragia limitar el daño debido al sangrado. También conocieron a ustedes a nuestro colega, el doctor Juan Tejada, quien nos habló de los aneurismas y los nuevos tratamientos de la neuroradiología intervencionista. Y por supuesto hablamos también con nuestra doctora Fabiola Blanco de fisioterapia, de los nuevos tratamientos de estimulación cerebral para promover la recuperación neuronal, la recuperación después de un daño. Hoy queremos continuar con el tema, pero desde un punto de vista diferente. Yo lo estoy citando a usted para que en los siguientes minutos navegue con nosotros. Pero ¿dónde va a navegar? Vamos a navegar por el cerebro. Vamos a hablar un poco cuáles son las diferentes áreas del cerebro que se pueden afectar en un ataque cerebral y qué tipo de síntomas pueden producir. Entonces vamos a revisar eso. También algunos de ustedes pueden recordar hace muchos años un programa de televisión que se conocía, o una película que se conocía como El Viaje Fantástico. Le inyectaban en la sangre a un individuo un mini submarino y en ese mini submarino estos individuos iban por todo el cuerpo encontrando las diferentes partes, las diferentes células, los diferentes órganos, el corazón, el cerebro, etc. Bueno, ustedes hoy, como en esa época del Viaje Fantástico, van a navegar con nosotros, junto con el doctor Tejada, para mirar cuáles son estos procedimientos en los que nosotros llegamos a partes de los más recónditas, las partes más extremas del cerebro, las partes más pequeñas, los vasos sanguíneos, para poder intervenir y prevenir y tratar un aneurisma o una malformación vascular. Y también vamos a hablar de la arteria carótida. La arteria carótida es una arteria aquí en el cuello que suple las 2/3 partes del cerebro. Vamos a hablar de cómo nosotros de una manera no invasiva podemos descubrir si hay una placa de grasa, cómo podemos tratarla, cómo podemos prevenirla. Contamos hoy con un experto, compañero de la Universidad de Harvard, el doctor Javier Romero, quien en su carrera ha contribuido con mucha investigación al respecto de cómo analizar esa placa y cómo prevenir la progresión, el deterioro de esa placa y que las personas no vayan a tener un ataque cerebral. Y por supuesto tenemos nuevamente a la doctora Fabiola Blanco que nos va a hablar de la terapia integral, cómo una persona puede recuperarse después de un daño neurológico. Bienvenidos entonces. Este es un aneurisma cerebral, no estaba roto todavía, pero para prevenir que se rompiera, entonces lo tratamos. Pusimos unos stent, que son unos pequeños tubitos que se ven aquí en la arteria. Este es el aneurisma, y para proteger el cuello del aneurisma pusimos esos stents y así poder usar los coils, que son los alambres de los que hablamos, para tapar el aneurisma completamente. Aquí está el aneurisma a los 6 meses, completamente embolizado, sin ninguna evidencia de recurrencia. Para entender mejor cómo es el proceso de los coils y del stent, vamos a ver un pequeño video, una animación en donde muestra el stent, que es este tubito de metal, el aneurisma y el vaso normal. Ahí está una guía de metal, está yendo dentro del aneurisma, ponemos el pequeño catéter dentro del aneurisma y luego por dentro del catéter que va a llegar acá, vamos a poner los pequeños alambres que son los coils. Ahí va a salir el alambrito que se ve como púrpura y se
básicamente se llena todo el aneurisma hasta que ya no haya más espacio para que no entre la sangre, no se rompa y ya se saca el catéter y ahí ya el aneurisma queda tratado. La otra condición que dijimos que puede causar sangrado son las malformaciones arteriovenosas. Son conexiones anormales entre las venas y las arterias en el cerebro, como en este caso, en esta MRI o esta resonancia magnética, vemos como hay como un nido de vasos anormales. El cerebro normal es esta es la normalidad y eso realza cuando le inyectamos contraste. Eso quiere decir que es una malformación arteriovenosa. Así se ve haciéndole la angiografía, una conexión anormal de la arteria y la vena, que es esta que está acá, y esta parte que se llama el nido de la malformación. Con esa goma especial que se llama el Onyx, uno la puede llenar hasta que queda prácticamente completamente tratada. Esta es la goma o el Onyx, así se ve en negro. En este caso, a este paciente lo operaron después y ya la malformación ha desaparecido completamente. En este otro caso, es un paciente con una malformación arteriovenosa. Esta es la MRI, la resonancia magnética, que muestra la anormalidad aquí en el lóbulo occipital en el cerebro. El cerebro normal es esto y esto es lo anormal. Cuando le hacemos la angiografía vemos este manchón aquí anormal, quiere decir que la arteria va hasta aquí, luego el nido de la malformación y luego las venas anormales. Y estaba alimentada por diferentes vasos, en este caso la arteria carótida interna, la arteria vertebral derecha. Muestra lo anormal acá. Y luego vemos cómo después de ponerle el Onyx, la malformación ha desaparecido completamente. Después de embolizar la malformación, ya no se ve. Solamente se ve la mancha blanca de la goma del Onyx. Por ningún vaso que inyectamos pudimos ver la malformación y así se ve. Cuando le tomamos una radiografía se ve así el nido de la malformación, el nido de los vasos anormales está lleno con esa goma que se llama el Onyx. Cuando una persona tiene síntomas de stroke, entonces lo primero que se hace es una escanografía simple o un CT sin contraste para descartar que haya sangrado. Este es un CT donde no vemos sangre, vemos que se ve relativamente normal el parénquima cerebral, pero vemos una normalidad en el territorio de la arteria cerebral media. Se ve una cosa que es blanca y es la arteria que tiene el coágulo adentro y por eso se ve así. Entonces cuando después hacemos ya el seguimiento con MRI, con esta resonancia magnética, con esta secuencia que se llama difusión, se ve que todo esto blanco es el infarto que no se veía en el CT y ya cuando se hace un control en el CT ya se ve el infarto del cerebro. Así se ve el infarto como esta área oscura en el CT. Bueno. Hay unas modalidades nuevas para demostrar los infartos y cómo está llegando la sangre al cerebro. Esto se llama perfusión. Son secuencias del CT en donde se ve, así aún todavía no se ve a la normalidad, se puede detectar que hay disminución del flujo en ese lado del cerebro y en esta angiografía se ve que hay un coágulo en esa arteria, no se ve lo normal que es esta arteria en el otro lado, sino que se ve que está como amputada y por eso ese paciente tuvo un infarto en este lado. Ya al hacerle el control en el CT entonces se ve que todo este pedazo del cerebro está muerto. Muchos de ustedes habrán escuchado lo que se conoce como el efecto Doppler. Cuando vemos todos los días las noticias, los meteorólogos, las personas que predicen el clima, nos hablan del Doppler, que el Doppler está captando alguna actividad climática. También ustedes habrán notado, por ejemplo, cuando estamos escuchando la sirena de una ambulancia o de la policía, en la cual se oye un poco lejos y a medida que se va acercando se oye cada vez más fuerte. Eso se debe al efecto Doppler. Y este efecto Doppler los médicos hace más de 50 años
decidieron que se podía utilizar también para el ultrasonido y descubrir ciertas anormalidades de los vasos sanguíneos del cerebro o de cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, este mismo efecto Doppler, se lanzan unas ondas de ultrasonido, ellas chocan contra las células rojas o los eritrocitos y se devuelven, y la máquina capta una diferencia en la frecuencia cuando están chocando esas ondas. Y esa diferencia en la frecuencia es proporcional a la velocidad donde está circulando la sangre. Basado en eso, nosotros podemos descubrir si una persona está desarrollando una placa, por ejemplo, de grasa en los vasos sanguíneos. Es por eso que, como ustedes están viendo en las imágenes, las arterias carótidas las podemos mirar en el cuello muy fácilmente. Es un estudio muy rápido que se demora de unos 15 a 20, máximo 25 minutos. No causa ningún dolor, no es incómodo. El técnico aplica un gel para que el ultrasonido pueda pasar mucho más fácilmente a través de los tejidos y comenzamos a observar cómo la sangre está circulando desde el corazón hacia el cerebro. Estas arterias carótidas suplen los 2/3 anteriores de la circulación del cerebro y son de gran importancia porque son áreas que tienen que ver con el lenguaje, con el movimiento, con la sensación, con la planeación del movimiento o de cualquier otra idea en el cerebro. Podemos entonces observar que cuando no está normal la velocidad, podemos pasar a otra parte del ultrasonido que ya no es la parte de Doppler, sino es una parte que se llama en modo B, en donde podemos visualizar el grosor de la pared arterial. Eso es muy importante porque cuando la persona come demasiada grasa, cuando fuma, cuando la presión arterial se eleva, se va engrosando esa pared de la arteria. Nosotros la llamamos el grosor de la íntima y la media, que son dos partes de la pared de la arteria. Y cuando esto se va engrosando, quiere decir que se está depositando grasa y es el primer paso de una enfermedad que conocemos como arteriosclerosis. Cuando ya hay una acumulación de grasa mucho mayor, no solo es el grosor de la pared de la arteria, sino que va cerrando la circulación y va cerrando el paso de la sangre y comienza en el Doppler que ustedes están viendo un ruido mucho más agudo, mucho más alto y las velocidades aumentan muchísimo. Hoy en día sabemos que después de ciertos porcentajes, sobre todo cuando es más del 70% y la persona ha tenido síntomas como un accidente cerebrovascular o una advertencia de accidente cerebrovascular que se conoce como accidente isquémico transitorio, esa persona en vez de medicamentos debe ir hacia cirugía, una cirugía que se conoce como endarterectomía carótida, es decir, el cirujano entra y limpia la arteria. O en otras ocasiones se puede hacer un stent en aquellas personas en las cuales la cirugía no está indicada o haya una contraindicación médica. Pero lo importante a recordar es que la gran mayoría de todos nosotros no vamos a tener esas placas, esperamos que no. Vemos que de una manera no invasiva el Doppler carotídeo, el ultrasonido de las arterias carótidas, puede diagnosticar si las arterias están limpias de alguna enfermedad o si ya hay placas, si hay engrosamiento en la pared arterial o de verdad ya se está afectando la circulación. Pero nosotros no queremos llegar hasta ese punto. Nosotros queremos descubrir los problemas médicos cuando hay tiempo de prevenir, no llegar a esa cirugía que acabo de mencionar. De esta manera, esta herramienta que conocemos como el ultrasonido del Doppler carotídeo nos puede identificar a los pacientes de una manera muy temprana y si la persona tiene alguno de estos problemas tempranos de arteriosclerosis, empezamos medicamento para la presión arterial o para el colesterol o un medicamento antiplaquetario que, como decimos a veces, adelgace la sangre, es decir, que favorezca la circulación hacia el cerebro. Aquí vemos un modelo del cerebro. Los colores no son reales, son simplemente para facilitar la visualización del cerebro y estamos viendo aquí un corte que llamamos medial, es decir, como si estuviéramos cortando la cabeza por la mitad y mirando no del cráneo hacia adentro, sino de la parte de adentro del cerebro hacia afuera. Y para explicarles, en el ataque cerebral, por ejemplo, y en muchos problemas cerebrales, un tumor o cuando hay un quiste en el cerebro, los síntomas van a depender del área del cerebro que se esté irritando o que se esté afectando. Hay síntomas que a veces son por irritación, como las convulsiones epilépticas. Hay síntomas que son por falta de función cuando se está destruyendo el tejido, como en un ataque cerebral.
Y para que todos sepamos, hay diferentes áreas del cerebro. Entonces tenemos el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo parietal, en esta zona estaría el lóbulo temporal, que en este cuadro no se ve, el lóbulo occipital. Eso es lo que llamamos los hemisferios cerebrales, que son las partes más desarrolladas del cerebro. Pero también tenemos lo que se llama el tronco cerebral, que es esta zona aquí, que se conoce como mesencéfalo, el puente o protuberancia y luego la médula. Y el cerebelo. Esta es una zona del cerebro mucho más básica, mucho más automática. Funcionan, por ejemplo, allí la respiración, las palpitaciones cardíacas, la reacción de la pupila, los movimientos oculares. Luego, si tenemos algún problema de ataque cerebral en el tronco cerebral que les estaba comentando anteriormente, esa parte automática, pues puede haber un problema de reacción de las pupilas, problemas de respiración, problemas de lo que llamamos nosotros los pares craneanos, como es funciones automáticas como son deglutir, articular las palabras, mover los ojos. Y finalmente, en el cerebelo es el órgano de la coordinación, el órgano donde se integra la marcha, la posibilidad de caminar, pero también la de movimientos finos. Si hay un ataque cerebral en el cerebelo, la persona pierde la capacidad de marchar normalmente, de caminar normalmente y pierde el equilibrio. Eso, en unos cuantos minutos, es un viaje, una navegación alrededor del cerebro y mirar sus diferentes componentes, sus diferentes lóbulos y qué pasa cuando hay un daño en una parte específica de estas zonas. Una de las partes primordiales o de las componentes primordiales de la terapia física y rehabilitación es el entrenamiento en balance y fuerza muscular. Muchas de las enfermedades que nosotros atendemos acá, y especialmente enfermedades neurológicas como el stroke, como la Parkinson, como la múltiple esclerosis, tienen muchísimos problemas de balance y fuerza muscular, debilidad muscular que no le va a dejar al paciente a hacer las actividades de su vida diaria de una manera normal. Muchas de las actividades de su vida se vuelven muy difíciles de hacer debido a que el paciente no tiene la fuerza suficiente para desarrollar todas estas actividades. Parte de la terapia física es regresar esa fuerza muscular hasta el máximo nivel posible y mejorar también su balance y su equilibrio, ya que la persona necesita todas estas habilidades físicas para vivir una vida normal. Vamos a mostrarles en este corto demostración la parte como trabajamos nosotros, el balance y el equilibrio. Son solamente unos pocos ejercicios que vamos a mostrar, pero hay variedad de ejercicios, variedad de técnicas y diferentes posiciones en las que podemos trabajar el balance y la fuerza muscular. Esta que vamos a ver hoy es un hombre joven que tiene diagnóstico de neuropatía y él, a pesar de que está todavía un hombre joven, está sintiendo que él no es capaz de hacer las cosas que él hacía antes, no es capaz, tiene dificultad para subir y bajar escaleras y tiene problemas de equilibrio. Entonces vamos a ver ahorita una secuencia y voy a ir explicándoles paso a paso en qué consiste. En este momento estamos viendo una rutina de ejercicios en la cual nos está incluyendo fortalecimiento muscular por el uso de las bandas elásticas que ustedes ven en los pies del paciente, y estamos también al mismo tiempo trabajando con balance. El paciente está fortaleciendo su pierna, llevándola hacia adelante, la banda hace la resistencia y al mismo tiempo está fortaleciendo su equilibrio. Este es un paciente joven que ha estado sufriendo de neuropatía y esta es parte de su rutina de ejercicios diaria. Ahí está el paciente sin sostenerse de las barras paralelas y está trabajando en mejorar su equilibrio y su balance. Y ahora también el movimiento lateral para ganar fuerza muscular en los glúteos medios y los aductores de las piernas y también ganar balance y equilibrio también en esta posición. Se hace con su pierna izquierda y también con su pierna derecha.
Aquí estamos viendo otro ejercicio que es parte de rutina para balance y para fortalecimiento. Aquí en este ejercicio estamos utilizando este pequeño banquito que tenemos de diferentes alturas. Él está empezando con uno de la mediana altura para trabajar cuádriceps, que es el músculo que hace que el paciente o la persona suba la escalera, tanto subiendo hacia adelante como subiendo hacia atrás, y al mismo tiempo estamos ganando también equilibrio en subir y bajar escaleras. Muchos de nuestros pacientes, especialmente cuando tienen neuropatía y problemas de balance y también problemas de stroke, lo primero que ellos sufren es al subir y bajar escaleras, tienen que mantener su equilibrio cogiéndose de las pasamanos de las escaleras, y muchas veces ellos evitan el negociar con las escaleras precisamente por la falta de fuerza muscular en el cuádriceps y también por la falta de equilibrio que requiere subir y bajar escaleras sin sostenerse. Estamos ahora viendo otra parte del entrenamiento de balance. Esta es una bola que está hecha específicamente para trabajar y mejorar el balance y el equilibrio. Es una bola llena de un poquito de aire en el cual el paciente, como lo están viendo, está poniendo las diferentes posiciones. Se hace con los dos pies y a veces con un solo pie, y la bola hace que el pie se desequilibre y los músculos y la musculatura de los pies y de las piernas estén haciendo completamente todos los ajustes que se requieren cuando uno está caminando, especialmente en terrenos desiguales, con piedras, en terrenos como la arena, como el barro, cuando están caminando en el campo, etcétera, etcétera, y obviamente en la normal vida diaria, cuando se encuentran obstáculos en las superficies en las que van caminando. Ahí estamos viendo círculos, pues el paciente estaba hacia adelante, hacia atrás, y logrando mejorar su equilibrio y la reacción de los pies. Esta es otra de las tablas de balance que tenemos acá en terapia física, y se usa también para lograr desequilibrar un poquito el paciente y que los pies estén actuando y reaccionando a las diferentes posiciones para lograr mantener el equilibrio. Estamos haciéndolo lado a lado, y después mantenemos el equilibrio en la mitad. Ahí está haciendo el paciente todos los ajustes y los pies están haciendo los ajustes necesarios, piernas y pies, para lograr el balance y el equilibrio. Aquí estamos en otra rutina que se hace para el balance del paciente. Estamos utilizando conos en los cuales se le colocan a cierta distancia de manera que el paciente pueda ganar y aumentar su habilidad para tomar el peso en una pierna mientras que la otra está haciendo su ejercicio de levantar sin tocar el cono. Lo ven muy fácil, pero para muchos pacientes esto es demasiado difícil. Primero que todo, una de las causas es por la falta de fuerza muscular en la pierna, que es la que levanta completamente el pie para salvar el obstáculo que sería el cono. Muchos pacientes le pegan al cono y inmediatamente levantan el pie porque no tienen la fuerza ni la coordinación suficiente para salvar el obstáculo, como están viendo de este paciente, que en realidad es un paciente joven, más bien sano, y que lo hace muy fácilmente. Lo hacemos también hacia el lado para también ganar fuerza muscular en los músculos laterales, y también obviamente seguimos trabajando cuádriceps y flexores de cadera, que son los que nos hacen hacer un paso grande y salvar obstáculos como una piedra, como un andén, como entrar a la tina, etcétera. Diferentes cosas que se presentan en la vida diaria que el paciente tiene que salvar día a día, pero cuando están muy débiles o cuando tienen problemas de coordinación son incapaces de hacerlo. Este ejercicio es un poquitico más complicado. El paciente tiene que tener mucha coordinación y tiene que tener también un buen equilibrio para lograr hacer este que estamos haciendo. Lo está haciendo intercalado. Uno cree que esto en la vida diaria no se le presenta, y sí se le presenta, y el paciente tiene que estar con mucha habilidad para lograr salvar obstáculos que se le presenten y que sus pies toquen el punto que debe tocar, y al mismo tiempo que se levanten a la altura necesaria para salvar obstáculos y sin caerse.
otra rutina de ejercicios que está utilizando nuevamente los conos, y esa bola que están ustedes viendo en ese momento es una bola pesada, pesa más o menos 3 libras, y el paciente está tratando con sus pies de llevarla al lado y lado de los conos, que al mismo tiempo está logrando equilibrio, mejorar su equilibrio, y al mismo tiempo está trabajando en fuerza muscular porque la bola tiene un peso de 3 libras más o menos. Cerramos así el programa de hoy. Este viaje fantástico del cual hablábamos anteriormente, donde hemos navegado alrededor del cerebro y también por dentro del cerebro en sus vasos sanguíneos para descubrir cómo es que los médicos intervencionistas hoy en día, cómo es que los neurólogos y los neurocirujanos pueden llegar a los sitios más pequeños del cerebro y cambiar el pronóstico de un paciente, mejorar su calidad de vida. Nos vemos la próxima semana.